Pensé que nos había dado tiempo. Así es, medio traicionero. En algunas ocasiones sí me ha dado tiempo, ¿eh? Fíjate que yo al principio también, pero ya no sé, creo que es como un regalito de inicio y luego ya no. Sí, Que seguramente. primero te emocionan y luego ya te tratan como todo el mundo. Te hacen sentir especial. Exacto, primero te hacen sentir especial, así de que, wow, yo tengo todo el tiempo ilimitado y luego ya... Para que no te vayas a Google Meet. Exacto, después ya eres parte del montón, todos iguales. Sí, claro. Pero bueno, lo bueno es que ya le agarramos la onda, ¿no? Creo que al Sí, ya, principio sí súper. era un Por rollo, aquí pero ahorita estamos ya... de regreso. ey, Éramos 9, o falta Chandel, ¿no? Chandel. Ujú. Que además yo no sé, digo, aprovecho que no viene Chandel todavía, no sé ustedes, pero como que yo me voy sintiendo cada vez más relajada, o sea, como que al principio era así de, oye, el Zoom, y ahora ya es como de, o sea, sí. Y ya estamos acostumbradas a estas canciones, ¿no? el corte, sí, claro, Los es cortes. canciones. Porque en varios Descansos cursos, obligatorios. todos los cursos de todos lados, me ha tocado de Argentina, de otros lados, y pasa lo mismo. Pero está bien, mira, rapidito te pasas por un vasito de agua, vas y corres al bañito Sí, rápido también. mientras te admiten y ya, sí. Sí. Pausas forzadas. Ahí está, Chandel. Bien, ya estamos. Ok, les comentaba que nos vamos a poner en el lugar de el adolescente. Todos conocemos a un adolescente, más o menos sabemos, tenemos la referencia de esa etapa y sabemos a veces como en qué lugar se mueven. Y esto me sucedió mucho porque siempre cuestionan los derechos que existen y no les gustan los derechos que existen, o sea, y demandan otros derechos. ¿Qué derecho, si ustedes fueran adolescentes, qué derecho les gustaría tener que creen que no tienen? Piénsenlo 1 minuto, 2 minutos. Un derecho que digan, yo quisiera este derecho que siento que no tengo. Bueno, la sexualidad, o sea, sí, definitivamente, ejercer libremente la sexualidad es algo que no, que aunque esté en papel no está en los hechos, no se les considera, bueno, eso, sujetos de derecho, y, y me parece que tiene que ver también con un asunto justo como de cosificarlos, ¿no? O sea, como ellos no pueden decidir y por lo mismo no pueden cuidarse. Entonces, paradójicamente, lo que se intenta evitar es lo que se produce. Uh-huh. Sí, la sexualidad, elegir libremente y cuidar el cuerpo y prevenir un nacimiento, por supuesto. Claro. Vico. Yo creo que como adolescente yo ahora querría el derecho a obtener representación para defenderme de lo que sea sin que tenga que mediar un mayor, ¿no? Poder tocarle la puerta a un abogado, básicamente, y decirle que me defienda, más allá de que tenga que ir mi mamá y mi papá conmigo, ¿no? Eso. Sí, claro, que hay veces que dicen los adolescentes, es que porque yo no puedo votar, ¿no? Yo no puedo decidir ciertas cosas, porque eres menor de edad, es el discurso, la respuesta, ¿no? Y ellos dicen, ¿y por qué no puedo? Independientemente de la edad. Elfi. Ya, creo que derecho a la información, ¿no? Porque creo que el ejemplo que pones del adolescente embarazado, ¿no? Embarazada, que al principio pensabas y preguntabas qué derecho yo como adolescente embarazada querría, pero como, no, creo que es a la información, porque si no hay una información adecuada a su etapa, ¿no? Pues, o sea, que sea legítima y que no se les
echen más cuentos de morales, sino en realidad que sea una información real, se podrían evitar muchas cosas y ejercer otros derechos, ¿no? Creo que ese sería para mí el derecho a la información y a la intimidad, que se liga con el de la sexualidad, por supuesto. Bien. Betsa y después Chandel. Yo estoy pensando en el derecho al acceso a las tecnologías de la información no encuentro mi palabra, pero con protección. Es decir, el derecho al de acceso a las tecnologías de la información existe, pero regularmente el uso de redes sociales y de Internet está más del lado de los riesgos que puede haber, más que el ejercicio de los derechos y de la responsabilidad del adulto de la sociedad y de las instituciones de garantizar el ejercicio de los derechos en el ciberespacio. No sé si me explico, pero Sí, claro. Pues en teoría las redes sociales son para mayores de edad, sin embargo, pues hay niños, jóvenes, adolescentes que tienen cuentas en Facebook, no Messenger. Bueno, sí hablo de redes sociales, pero también puedo hablar de una búsqueda en Google, la que quieras, para hacer cualquier tarea, y eso te lleva a otras cosas, ¿no? Puedo incluso hablar de YouTube, ¿no? De busco, ¿qué pasó el 5 de mayo? ¿No? Para hacer una tarea, y entonces finalmente también es un tipo de red social, y creo que a veces se perfila más hacia la satanización del uso del Internet como medios de protección, ¿no? Como para que no estén en riesgo, vamos. Y creo que sería conveniente como reconocer este derecho de acceso a las tecnologías de la información, pero también derecho a ser o a estar protegido dentro de ellos, ¿no? A tener un marco garante de este derecho. Bien. No sé si me estoy explicando, pero bueno. Sí. Gracias, Betsa. Chandel. Pues yo creo que a mí me hubiera gustado mucho tener un derecho sobre mi libre desarrollo de mi personalidad, principalmente para quitar los estigmas biológicos que hay por mi etapa, ¿no? O sea, el siempre validar el hecho de que si soy rebelde es por mi etapa hormonal, o si soy sucia es por mi etapa hormonal, ¿no? O por mi... Entonces creo que tendría que haber sido eso, y no sé, un derecho sobre el diálogo de los roles de género como adolescencias, ¿no? O sea, el hecho de que yo niña, yo adolescente, pues tenga que ocultar mi menstruación, ¿no? O tenga que ocultar mis pechos porque ya están creciendo, o ese tipo de cosas. Y si fuera pues varón, pues el hecho de mis erecciones, de mis sueños húmedos, de mi engrosamiento de voz. O sea, creo que eso es como sería una parte esencial, porque creo que es una estructura de poder que se centra en lo biológico, en el cambio biológico natural, ¿no? Y que evidentemente hace que pues haya un estereotipo de lo que es ser adolescente, ¿no? En ese momento de tu vida. Claro. Vicky. Sí, Vicky. Pensé que habías dicho Mitzi. No, yo pensaba en el derecho a la intimidad y como los límites, con esto también que decía Betsa, o sea, hasta qué punto el cuidado y hasta qué punto la vulneración, digamos, o sea, hasta dónde, ¿no? Como adulto acompañar y cuidar, digamos, del adolescente, y en ese sentido por ahí como que avasallamos, ¿no? O sea, como que vulneramos la intimidad, ¿no? O sea, como que ahí son dos derechos, ¿no? O sea, tiene derecho al cuidado y a ser protegido, el adulto es responsable de garantizar ese derecho, pero por otro lado a veces se vulnera su derecho a la intimidad, y me parece
no solo con relación a las redes sociales, sino a la intimidad también en otros ámbitos, digamos, ¿no? Y bueno, y me parece que toca mucho, o sea, el tema de la sexualidad. O lo que el adulto supone, digamos, ¿no? Y con esa excusa por ahí vulnera, digamos, ese derecho, ¿no? A ese espacio de ese sujeto. Claro. Bien, ¿alguien más? Mitzi. Ahora que escuchaba a Victoria pensaba en esto, ¿no? También en esta cuestión del niño déjese ahí, que bueno, es un tema que nos van a platicar Victoria y Vico si todavía anda por acá. Que por cierto, Vicky, no hemos visto la fecha porque no tenemos, pero bueno, al ratito después, por chat. Pero pensaba eso, ¿no? En el famoso déjese ahí. El otro día estaba discutiendo con un grupo algo del caso Hans y estábamos leyendo, ¿no? Esta parte donde no, si no te lo voy a cortar y a mí me causaba así como de, bueno, imagínense si era el siglo XIX. Y hubo gente que me dijo, no, bueno, pero es que sí es muy difícil porque si un niño se te presenta con una erección, pues es que sí, pobres mamás, o sea, no saben qué hacer y pues sí les tienen que decir que se los van a cortar. O sea, a mí me impactó mucho escuchar ese argumento en estos días, ¿no? Porque para mí es algo como de otra época, o sea, de verdad es del siglo XIX. Y bueno, aunque el caso es del siglo XX, ¿no? Pero sí es como decía, hace mucho tiempo, hace muchos años, y impactó como escuchar a la gente decir, no, pero eso sí se hace, o sea, se hace hoy, porque los niños, o sea, si tienen una erección es muy, muy angustiante para las mamás. Y pensaba un poco en lo que dice Victoria, ¿no? Pero es su cuerpo, o sea, como en qué momento se nos ocurre, y tiene que ver con un poco con lo que hemos estado hablando del autocentrismo. O sea, creo que sí se vale decir, bueno, aquí no, o sea, no en el supermercado, en la fila, o sea, está bien, pero es su cuerpo y eso no, me parece como impensable que haya gente todavía hoy en día que no puede conceptualizar eso, es un cuerpo que no es el mío. Y lo enlazaría un poco como con esta infancia que siempre hay como una propiedad. Pensaba en tu panza, Vico, ahorita que te estaba viendo me acordé, te juro que me dio unas ganas de tocarte y me acordé que a mí me chocaba que me tocaran. Cuando estuve embarazada, de verdad yo no permitía a nadie que me tocara, era molesto. Y yo decía, o sea, ¿por qué la gente siente derecho de tocar mi cuerpo? Es mi cuerpo. Y notaba que a la gente le daba como una cosa de tocarme. Y después cuando tuve a Sebastián, les daba una cosa de tocarlo, o sea, de tocarlo a él, ¿no? Y que yo no entendía, y lo veía con una nostalgia, todas las vecinas ya viejitas, o sea, vivimos en una unidad donde todo el mundo ya está grande y los hijos son así de que ya se fueron, no sé, del país o así, y somos los únicos que tenemos bebé, de hecho es el más chiquito, y la gente, o sea, como que se le iba así de, así, ¿sabes? Como con una ansiedad que yo decía, ay, qué miedo, ¿no? Y le regalaban chocolates, y ahorita que te vi me dije, claro, sí, es que, o sea, pasa por un lugar sí como de mucha ternura, o sea, pasa por un lugar de mucha añoranza, creo, pero también pasa por no entender que el otro no me pertenece, que aunque sea pequeñito, cachetoncito y esté hermoso, no me pertenece. O sea su mamá o no sea su mamá, o sea, su cuerpo no es mío. Y si bien hay como una naturalización de eso, porque sale el cachetito y ay, te toco, y no, y todo el mundo le hace sí, todo el mundo le hace. Y ahora menos, porque sí, como que también yo he planteado su lugar y su espacio. Elfi y después Paula. Nada, pues que justamente esto que decía Mitzi sobre lo que se les dice a los niños, tiene que, o sea, desde mi perspectiva tiene que ver con cómo, con el derecho a la información, una información verdadera, real, ¿no? De que el niño siente, o sea, tiene que ver con el derecho a la sexualidad, pero nunca va a dejar de sentir, o sea, placer, la piel, ¿no? Yo trabajaba en una escuela donde las niñas en segundo de primaria se las llevaban a la dirección porque pues son niñas, ¿no? Se sentaban en la banca, ¿no? Y empezaban a frotarse, y sentían rico. Entonces, justo en lugar de explicarle a quién no o algo que hacían, las castigaban inmediatamente. Entonces los niños se quedan como ¿pero qué hice, no? Si nada más estoy jugando aquí en mi banca, ¿no? Entonces ahí eso tiene que ver con el derecho al cuerpo, pero creo que de las primeras
reuniones en las que estuve, yo hablaba sobre la sexualidad del niño, ¿no? Que no se le tiene por qué coartar, sino cómo es que se va desarrollando a la par que el niño para que tenga una información correcta para ejercer el derecho a a la información, al libre desarrollo y a la sexualidad, que me parece que van como, se han ahorita como vinculados, ¿no? Gracias. Paula. Quería agregar un punto que estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero también hay otra lectura acerca de quién es el cuerpo del niño, porque desde el psicoanálisis se puede advertir en la clínica que el cuerpo de uno a veces es lo más ajeno a uno que hay. El caso Hans muestra muchas cosas, pero una de las más interesantes es que esa polución es ajena para Hans. Hans no sabe qué hacer con eso, y lo que hace, como buen neurótico, es un síntoma fóbico, sacando toda esa energía de su cuerpo en los caballos, el ¿no? Pero digo, me parece que es complementario, ¿no? Por supuesto que el cuerpo del niño nadie lo tiene que abusar, ni tocar, ni nada, pero no olvidemos que cada vez que nos enfermamos, nos damos cuenta que nuestro cuerpo no nos pertenece, que no somos dueños de nuestro cuerpo, sino que el cuerpo es una dimensión éxtima, ¿no? del sujeto. Porque si no es una visión un poco ingenua, ¿no? O sea, creo que sí, es verdad, el cuerpo es nuestro, pero tampoco es nuestro. Porque una cosa es el ser hablante y otra cosa es el cuerpo, que a veces se manifiesta y se nos escapa de nuestras posibilidades, ¿no? Justamente la articulación entre nuestro pensamiento, y el cuerpo es una articulación compleja, que tiene puntos de intersección y puntos de impasse, ¿no? Entonces me parece que eso también es interesante para complejizar un poco esta dimensión de la adolescencia, de los límites, con qué tipo de límites se encuentra el adolescente, qué hace con eso, cómo acompañarlos en ese sentido, porque también los límites son importantes y amorosos, y los sujetos los solicitan, ¿no? Entonces, cuando no hay un otro dispuesto a encarnar algo de eso, es complicado. Eso se ve en la clínica mucho. Claro. Sí, en la adolescencia además donde el cuerpo es lo más ajeno totalmente, ¿no? En ese momento es cuando más se siente de esa manera. Digo, como muy... Sí, la adolescencia es una reedición, una segunda vuelta de la infancia, ¿no? Porque en la infancia ya hay un montón de fenómenos del cuerpo que son los que dejan marcas. Claro. Sí. Bien, ¿alguien más? Bien, nada más brevemente les comparto yo de mi experiencia en secundaria. Muchas de estas cuestiones los mismos alumnos las ponen en la mesa. Y sí, con un acompañamiento distinto, ellos van abriéndose y van haciendo sus propias preguntas, ¿no? Y te las dirigen, en mi caso me las dirigían porque pues, sienten que en estos espacios de comunidades de diálogo pueden hacer esas preguntas que no pueden hacer en otro lugar, porque hay esa apertura. Y se puede ver pornografía, está bien, está mal, tocarme esto, lo otro, y salen un montón de preguntas de ellos en la misma comunidad, y que entre todos se van contestando, resolviendo desde su propia lógica también. Estos espacios del privado, lo público, del cuerpo vital, del espacio del otro, también es bien importante. Y bueno, sacan derechos así como muy, muy elementales, que no es tan elemental, pero decían el derecho a decir groserías, ¿no? ¿Por qué está mal decir güey? ¿O por qué está mal? Porque en los adolescentes pues se habla mucho de güey, no sé, como ciertas groserías, pero que para ellos es un vínculo, ¿no? Güey, para mí es amigo. O sea, no tiene nada de malo decir güey a mi amigo, porque es mi amigo y solamente se lo digo a mis amigos, ¿no? Todo esto, y la personalidad de la que decía Chantel es bien importante. En la secundaria, desafortunadamente, yo siempre estoy un poco cuestionando la institucionalidad dentro de la institucionalidad en la SEP, porque es, córtate el cabello, no te lo pintes, no vengas así, y ese pantalón, y son invasivos con los alumnos.
muy invasivos en la secundaria, bueno, yo creo que en todos lados, pero invasivos de casi, quítate tu suéter, les quitan el suéter, les quitan los pantalones, o sea, sí, bien, bien invasivo. Y yo digo, ¿y dónde dice que no puede entrar el cabello largo? Porque en realidad la normatividad de la SEP, yo la tengo y la tengo siempre como fundamento. Digo, es que aquí no dice hasta, o sea, en qué momento la personalidad se ve tan violentada de los adolescentes por medio de la supuesta institucionalidad o códigos de control hacia algo que no afecta en absolutamente nada. Si viene con el cabello corto, un poquito largo, un poquito... Me acuerdo que el colegio español van como quieran. Los chicos van como gusten, desde que están en preescolar hasta que están en la universidad, y eso yo cuando iba decía, wow, es algo que me gustaba, que respetaran su personalidad, la forma en que quieren vestirse, no vestirse, peinarse o no peinarse, o sea, cosas del cuerpo, ¿no? Que están ahí siempre controladas por el sistema. Y que además les pregunta si nadie sabe de dónde viene, porque en realidad no está escrito, son reglas no escritas, ¿no? Son previsiones no escritas, porque no son normatividad en realidad. Entonces, pues sí, de alguna forma se violentan los derechos de los adolescentes desde la misma escuela, como decía Juana. Pero bueno, eso nada más era como un preámbulo que quería compartirles. Vico. También creo que sí es importante ubicar la necesidad de transgresión, que también es propia de una etapa de la vida, ¿no? Y a esos morros les permites decir güey, y mañana se dicen pendejo, porque necesitan ejecutar, digamos, algo del orden de la transgresión, y que es, digamos, que creo que justo es válido hacer esa experiencia, pero bueno, eso es algo que también uno entiende hasta después, ¿no? Y que empieza en un momento muy anterior a la adolescencia, digamos. Al niño le estás diciendo, basta, te vas a caer, basta, te vas a caer, basta, te vas a caer, hasta que no se cae, se pega, no va a parar, ¿no? O sea, pero porque hay una necesidad de experimentar algo de eso, y de diferenciar qué es el límite que realmente lo es, y qué es el límite que se me impone porque sí, ¿no? Por eso se ponen irreverentes también, y por eso quieren explicaciones, y no solamente a los 14, a los 2 años quieren explicaciones, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Pero yo digo que sí, ¿no? O sea, y la van a pelear y van a intentar ganarla, ¿no? Entonces creo que eso también es un derecho, ¿no? Darles el derecho a ser lo suficientemente firmes y lo suficientemente fuertes para que ellos se puedan pelear con nosotros sin perder el amor, sin quedar desamparados, sin que se vean vulnerados sus derechos, o sea, acompañados y escuchados, pero bueno, también con esa especie de ring, ¿no? Donde nos peleamos adentro, pero nadie se puede salir de ahí, ¿no? Creo que sí, finalmente hay una tendencia social y del sistema a ciertas libertades que en realidad tienen que ver con el consumo, ¿no? Pero que me parece que no hay que perder de vista hasta dónde el derecho, por ejemplo, a ejercer determinadas cosas o determinadas acciones no impacta sobre, como decíamos antes, a lo mejor el derecho a conservar la propia vida, el derecho a la salud, el derecho, no sé, a la integridad, ¿no? Sí, o sea, sí creo que son un montón los factores a tener en cuenta como para posicionarse. A mí, por ejemplo, hoy me llama la atención esto que te digo, y creo que sí consideraría como el derecho a que un niño o un adolescente puedan ser representados por alguien que no sea de su familia, porque eso es algo de lo tradicional, que creemos que porque es la familia lo va a cuidar, y no, un montón de veces la familia le hace mucho daño al niño. Entonces, que existiera la posibilidad de una salida me parece viable o posible, no sé. Pero hay otras cosas en las que evidentemente el niño necesita de la contención y del cuidado de la familia, ¿no? Y del límite incluso. Bien, gracias. Vamos a ir cerrando esta comunidad de diálogo, de aprendizaje dialógico, porque quiero presentarles una parte teórica que me parece importante, que quiero compartirles. Nada más 2 participaciones. ¿Quién me quiere decir qué aprendió el día de hoy?
Beth. Ponerse en el lugar del otro. En este caso, de las y los adolescentes. A como adulto ponerte en el lugar de las y los adolescentes y desde ahí mirarlo todo, ¿no? Claro. ¿Alguien más que aprendió el día de hoy? En esta hora. Elfi. Pues que es hay dentro de todos los derechos o cuestiones que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, hay que observarla desde todas las perspectivas o de todas las perspectivas posibles, justo porque existen ciertas paradojas, ¿no? Y eso es lo que hace complejo el transmitir algún tipo de aprendizaje o de educación o lo que sea al adolescente, además de ponernos, obviamente, ser empáticos en los zapatos de ellos, ¿no? Esta disociación entre el pensamiento adulto y el pensamiento de niño, niña, adolescente, de acuerdo a la etapa en la que se encuentre. Bien, gracias. Mitzi. Perdón, dijiste que 2, pero es que sí, como que me quedé pensando en esto que decía Paula hace un ratito. Yo creo, Paula, a mí me causa mucho ruido de repente como esta, a veces, dificultad de como embonar el discurso psicoanalítico con el discurso social y de derechos. Porque, por ejemplo, la gente que hemos estudiado, sí, por ejemplo, caso Hans, ¿no? A lo mejor le puedes dar otra lectura, pero a mí me preocupa mucho cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con el psicoanálisis, por ejemplo, esta parte del cuerpo, con personas que, pongo un ejemplo, alguna vez alguien decía, en los casos de abuso sexual hay un goce, pero esto no lo vamos a decir así, nada más, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no, o sea, no podríamos plantear que el sujeto que es abusado tiene que hacerse cargo de su goce. No lo puedes plantear así sin mayor referencia, me parece gravísimo. Pero Porque yo no estás planteé diciendo, eso, nada que ver lo que yo dije. no, con ya que sé, pero lo que digo es que sí, me parece, yo leo un poco una disociación. No, no es lo que tú dijiste, dije un ejemplo, pero no es lo que tú dijiste. Ah, Lo que digo es que me parece que hay una disociación entre el discurso psicoanalítico y el discurso, por ejemplo, de derechos. Porque el discurso de derechos es un discurso que sí es más bien rígido, que sí, como decía Elfi, tiene así como claroscuros. Digo, ahorita el ejemplo que tú pusiste, Mónica, sobre el aborto, ya, o sea, nos podríamos pasar 2 horas hablando solo del aborto y solo desde los derechos, nada más, ni siquiera de subjetividad, y podríamos quizás no llegar a un acuerdo pronto. Entonces, lo que yo quería plantear es que a mí me parece como bien importante también ubicar en qué discurso estamos y cuándo es un momento para entrar en discursos más profundos y a lo mejor para discutir cosas más subjetivas. Y cuando estamos hablando de derechos, ¿de qué hablamos? Porque sí, el derecho del niño a su cuerpo y a no ser abusado sexualmente, o por ejemplo a disfrutar del placer, a mí me parece muy vital. Ya después entramos como en una parte donde decimos, bueno, sí, pero, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, ¿y cómo se da esta lógica? ¿Y qué tendría que pasar? ¿Y cuándo no? Y, por ejemplo, el niño tiene ciertos momentos de intento de seducción, por ejemplo, un neurótico, por ejemplo, Juanito. ¿Y qué pasa si la madre responde a esto? Esto está violando sus derechos. Entonces, si hablamos desde una lógica así, muy subjetiva, está bien, pero también está una dimensión que tiene que ser como lo que socialmente aceptamos y que lo socialmente permitimos y lo que socialmente deseamos. Y a mí me parece que los derechos humanos son ese lugar donde no es la realidad, o sea, los derechos humanos no son la realidad, sino son lo que nos gustaría que fuera la realidad. Entonces, a mí como que sí me quedé pensando un poco, Mónica, a lo mejor en eso, a lo mejor me pareció como esa parte importante para mí, para reflexionar, cómo poder a lo mejor ir como tejiendo, porque no es que sean discursos separados, pero cómo se teje esto, cómo se va del ideal, de lo debería ser así, todos deberíamos respetarnos, todos deberíamos, bueno, pero pasa esto otro. Y entonces, o sea, ¿cómo dialogamos? No sé, la verdad no tengo ninguna conclusión, solo quería ponerlo en la mesa y no es lo que tú dijiste, Paula, sino es más bien algo que me recordó y que yo estoy como pensando un poco en esa parte, ¿no? Lo dejaría un poco en la mesa y a lo mejor es para otra ocasión una discusión más profunda, ¿no? Así es, yo creo que es un tema que está abierto, como muchos de los temas que se toman todas las sesiones, son temas abiertos y efectivamente no son ideales. Están atravesados por la realidad, están atravesados por la subjetividad, están atravesados por los discursos médicos, políticos, sociales, familiares, etcétera. O sea, hay muchas dimensiones y por lo tanto es una complejidad
no los podemos tener como ideales porque no lo son. No lo son. Sin embargo, pues son una referencia. Dice, esta reunión terminará en 10 minutos. Bueno. Y son una referencia, son un contorno que se va delimitando con la realidad, siempre atravesada por la realidad y dependiendo de cada país, incluso de cada colonia, entonces es muy complejo y muy amplio, muy amplio. Entonces, y obviamente se va a quedar así. No tenemos las respuestas, no está cerrado, no tenemos la verdad absoluta, al contrario. Podemos un poco deconstruirlo y meternos un poquito, pero es solamente un poco. No, nada más quiero decir algo que me parece importante. Me parece que para poner sobre la mesa una dimensión compleja que es el cuerpo, llama todavía más a lo que estamos diciendo, a ese acompañamiento que tiene que hacer el adulto, ya sea el familiar o la escuela o quien sea, para poder escuchar, porque sí, el discurso de los derechos humanos es muy complejo también, igual que el psicoanálisis, no están para nada peleados, no podría el psicoanálisis es una práctica que no se podría practicar si no hubiera una democracia y un Estado de Derecho. Es absolutamente hijo de la modernidad y del Estado de Derecho. Pero lo que digo es que justamente como las angustias del ser humano no dependen solamente de la dimensión del otro, sino que son propias, es más que tenemos que estar como otro acompañando eso, que en parte es del otro, y en parte es algo que se presenta como un real en el cuerpo, que por supuesto necesita de todo nuestro acompañamiento. Creo que son absolutamente compatibles, pero en otro momento, si quieren, lo estudiamos más a fondo y lo discutimos. Sí, hay muchas formas de abordarlo, ¿no? Ahorita se me ocurrió. La infancia y la adolescencia ni hablar, ¿no? Que es lo que se pone en juego también ahí a nivel del cuerpo. Sí, claro. Bueno, muchas gracias por haber experimentado y acompañado en esta comunidad con este tema. Básicamente les voy a compartir, ahí lo vemos, no, déjame ver. Es primera vez que voy a compartir una pantalla, pero ahí está. Quiero compartirles un poco la parte teórica, ahí lo ven, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, sabe. Prácticamente yo trato de promover una pedagogía dialógica que es para mí, en mi práctica docente, en mis 20 años de práctica docente, he tratado de acumular con diferentes técnicas, estrategias, metodologías, autores, en las cuales me he ido formando y me he ido capacitando a lo largo de estos 20 años. Una sola no me bastaba, es decir, por ejemplo, el programa de filosofía para niños es una propuesta que lo que hace es proponer comunidades de diálogo para la indagación de cualquier tema. Cualquier tema se pone en la mesa y entonces hay una metodología para poder abordar ese tema desde el programa, y lleva desde el 69, estamos hablando de casi 60 años, en las que se ha intentado trabajar con este tipo de metodologías y cuesta trabajo tratar de desplazar un poco o movilizar un poco la pedagogía tradicional, que es la que normalmente impera en los espacios educativos. Entonces, ante esta problemática y esta desigualdad que ya hemos visto, este adultocentrismo, esta imposición, esta dominación, este control de una pedagogía tradicional, pues emergen nuevas propuestas desde los años 70 o incluso quizá antes con la teoría crítica de Frankfurt, ¿no? Entonces mi formación es en sociología inicialmente y pues voy retomando como varios autores, ¿no? Desde Pierre Bourdieu con la pedagogía crítica, desde Paulo Freire, Jürgen Habermas, con la teoría de la comunicación, que tiene que ver con un discurso de acuerdo a los contextos, la singularidad y las aproximaciones culturales y subjetivas, hasta Matthew Lipman, ¿no? Que es el que promueve la filosofía para niños. Entonces, pues obviamente voy recopilando
y voy enriqueciendo, lo que yo llamo es enriqueciendo las metodologías y los autores que he ido retomando, porque efectivamente cuando enfrentamos una teoría, un modelo, una metodología, un autor, etcétera, frente a la realidad y frente a los diferentes contextos ambiguos, complejos, abiertos, difíciles, violentos, desiguales, excluyentes, etcétera, que hay en diferentes sectores de la sociedad y en los diferentes grupos, y la vulnerabilidad que viven niños y adolescentes, pues uno, y ya a mí me pasaba, de decir, híjole, es que esto que traigo, esta caja de herramientas que traigo con esta pedagogía, con esta metodología, con esta herramienta de desarrollo de la inteligencia a través del arte que es IA, en la cual también me he formado, todo esto ha sido en instituciones externas a la SEP. Yo me capacité fuera de la SEP, tanto en tertulias literarias, grupos interactivos, tertulias artísticas, desarrollo de la inteligencia a través del arte, filosofía, fue fuera de la SEP. Y dentro de la SEP estoy como asesora capacitando a docentes con estas diferentes estrategias, que cada uno tiene sus materiales, que cada uno tiene su metodología, sí, pero yo la enriquezco y algunas veces hasta la combino dependiendo del contexto, del grupo, de los alumnos, de la edad. O sea, uno tiene que considerar ciertos factores para poder ir llevando la propia metodología a buen curso. E incluso en la misma aplicación, pues nos van llevando los alumnos, su palabra, su voz, su cuerpo, su propuesta, nos va llevando. Y más, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no vamos a caer? ¿Por qué no? Sí, tienen razón. Y entonces se va enriqueciendo con los propios alumnos, con las propuestas de los alumnos. Siempre el alumno es un sujeto activo, es un sujeto de derechos, es un sujeto de lenguaje, es un sujeto que promueve, que es activo. Y si yo no lo veo desde este lugar, entonces no se puede dar una pedagogía dialógica. Es decir, tiene que ver con la concepción que yo tengo del otro, en este caso el alumno, el sujeto del aprendizaje, y también el lugar que ocupa el docente. El lugar del docente se tiene que mover. Aquí dice cambio de paradigmas de prácticas docentes en marcos normativos, jurídicos, educativos. El rol del docente se tiene que mover para que se pueda dar esto, porque si yo estoy en el mismo lugar tradicional del docente, no se va a poder dar una comunidad de este tipo, en donde por una parte el conocimiento se construye con la palabra de todos en comunidad, y hacer comunidad también es todo un trayecto complicado. Poder hacer comunidad con los demás, por eso son comunidades de diálogo, dialógico, lleva todo un proceso y se ponen en juego pues una cuestión ética, una cuestión de valores, una cuestión emocional, cognitiva, de habilidades comunicativas, de habilidades emocionales. Se ponen en juego un montón de cosas que a mí me parece muy enriquecedora, y por eso la fomento, y por eso me gusta capacitar, me gusta socializar las propuestas. Si las vemos por separadas ya son muy ricas. Si las vemos juntas son todavía más ricas. Y si las enriquecemos desde la realidad, nos van dando las modificaciones, lo que yo le llamo flexibilidad, vamos adecuando y vamos incluyendo esa diversidad, esa apertura, esa innovación constante que no viene más que de los alumnos. La innovación viene de los alumnos. Son los únicos que dicen, me hacen preguntas que yo digo, wow, si no lo había pensado de esa manera. Sí, tienen toda la razón. Hablemoslo, trabajémoslo, qué dicen los demás, analicemos, pensemos, es decir, nos metemos, abrimos el concepto y lo vivenciamos y hablamos de él, de una palabra, de un concepto, de un tema, lo que sea. Eso es filosofía para niños. Eso es filosofar como una estrategia didáctica. También, que no es cualquier cosa en la indagación de las dudas que tenemos sobre la existencia, sobre la vida, sobre el saber, sobre cualquier cosa, ¿no? Y es muy rico, desde quién soy,
¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Siempre a veces les digo, ¿quién eres? Y siempre soy la maestra de, bueno, ¿y quién